Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Hoy voy a hacer a Jack Sparrow. Ya me lo habían pedido varias veces, pero no sé por qué, se me había olvidado, pero sí, lo voy a hacer en esta ocasión. Y vamos a ocupar muchísimos colores. ¿Por qué? El negro es para el cabello. Estoy utilizando estambre angorita, ¿eh? Ustedes pueden usar cualquier tipo de estambre, nada más que va a variar el tamaño, ¿no? Pero pueden usar cualquier tipo de estambre. El negro lo voy a usar para el cabello, el carne para las partes del cuerpo, el azul para el chaleco, el rojo para unos toques que tiene la cintilla que lleva en la cintura, y estoy pensando si hacerlo también para el pelito. Ven que trae como una mascada alrededor de la frente, entonces lo voy a utilizar. El verde, este verde lo voy a usar para las botas, porque voy a hacer las botas aparte. No las voy a dejar así como el clásico que hacía la botita y luego seguía el pantalón en el mismo cuerpecito. No, voy a hacer las botas por separado, el chaleco va a ser por separado. Ok, el pantalón lo lleva en un tono de café de este tipo. Y voy a usar color crudo para la camisa, porque la camisa no es blanca, se ve como mugrosona, ¿no? Y entonces voy a hacer de este tono y la cintilla de la cintura. Este café, voy a utilizar otro café más oscuro para el cinturón. Espérenme de una vez. Porque llevo otro cinturón. Y entonces voy a usar y creo que ya. Entonces voy a utilizar un gancho del número 3 y relleno los ojos. Los ojos van a ser los clásicos de 1 centímetro de diámetro. Creo que en color negro. Ok. Y creo que ya, ¿verdad? No tiene... Ok, sí. Vamos a utilizar Shakira de diferentes colores, porque en su cabellito tiene como pedrería, como rastas o rastras, algo así se dice, ¿no? En el cabello. Entonces sí le voy a poner piedritas. Entonces necesitan de varios colores. Y creo que es todo. Si no, voy a ocupar el listón rojo para lo de la frente, pero creo que estoy segura de que lo voy a tejer. Pero a ver cómo me va saliendo. Ya saben que yo le voy tanteando ya en el camino. O sea, voy viendo cómo voy haciéndolo. Perdónenme, es que uso palabras muy de México y ustedes no, a veces no son de México y siento que no me entienden. Ok, entonces voy a ir viendo el camino como lo voy tomando, y entonces espero que les guste. El muñeco más o menos va a medir 25 centímetros, pero eso lo voy a explicar en el pedacito del video anterior. O sea, antes de este pedacito de video, voy a sacarlo ya el resultado final, y ahorita ya. Para este entonces ustedes ya vieron cómo quedó, ¿ok? Ok, voy a empezar a hacer la manga. Vean, le hice la camisita de una vez para no hacer doble de trabajo. Y entonces vamos a comenzar con el color carne. Y voy a empezar a tejer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Luego, en la segunda vuelta,
Todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y las subo con una cadena. Por si no lo menciono, se me puede olvidar y entonces lo aviso de una vez. Subo con una cadena y en la segunda vuelta hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 a la 6 es punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 3 a la 6. ¿Sale? En la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer un aumento en cada punto, pero voy a tomar la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces son 9 aumentos y nos da un total de 18 puntos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. En la vuelta 9 y 10 voy a hacer punto por punto. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 11 voy a hacer una cadena y voy a hacer 9 disminuciones. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Y me va a dar un total de 9 puntos. ¿Ok? De la vuelta 12 a la 15 es punto por punto, lo tejo y regreso. Son 9 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Y vamos a rematar. Y vamos a continuar con el puñito de la camisa. Ok, vamos a hacer el puñito. Voy a hacer una cadena y sin soltar voy a jalar. No suelto las puntas para que quede así, ¿no? Entonces, aquí, en las cadenitas que dejé sueltas, ven que tejimos cadena atrás. Ahí voy a clavar, jalo y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y entonces ahí mismo hago otro punto bajo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer puros aumentos en cada cadenita. Hago puro aumento, lo tejo y regreso. Vean que la manita está viendo hacia el frente de mí, no está pegada a mí. Para que al tejer, el tejido vaya hacia aquel lado. ¿Ok? Les doy estas indicaciones por si quieren hacer una vez algún patrón. Tomen en cuenta esto, que el tomar las partes de adelante de las cadenas es lo que te da la dirección de tu tejido. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Así. Ok, en la segunda vuelta subo con una cadena y hago punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Punto por punto, no hay problema. Y ya vamos a terminar el puñito. Entonces, lo rematamos, hacen otro bracito igual a este y continuamos. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hacer la piernita. ¿Ok? Esta es la botita. Entonces, vamos a hacer la pierna. La primera pierna sí la podemos rematar, pero la segunda no. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar con el color carne
para empezar el pie. Con el color carne vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahí está. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Entonces, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero voy a tomar el punto completo. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 subo con una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Luego subo con una cadena y en la vuelta 9 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución, perdónenme, una disminución 3 veces y nos va a dar un total de 15 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a hacer un cambio en la vuelta 10. Voy a cambiar el color. Entonces, voy a hacer punto por punto. Son 15 puntos bajos de la vuelta 10 a la 18 en este tono. No hay pierde. Si estás haciendo la primera piernita, puedes rematar. En la segunda, no. Entonces, lo tejo. Espérenme que lo agarré mal. Ahí está. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 10 a la 18, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, ya están las dos piernitas. En la vuelta 19 vamos a unir. Subo una cadena y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas y alineo una patita al lado de la otra. Espérenme, ahí está. Y está aquí. Uy, espérenme, esto es lo que estorba. Entonces tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, ay, espérame, 13, 14 y 15. Ok, espérame. Y luego aquí me voy a donde están las 3 cadenas y hago 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y luego aquí tejo los 5 puntos bajos que me faltan. 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 36 puntos si tomo en cuenta las 3 cadenas. ¿Ok? Y vean, ya los uní. Luego, en la vuelta 20, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nada más que en vez de hacer las 3 cadenas, voy a hacer 3 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, son 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego tengo las 3 cadenas y hago 1, 2 y 3. Y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Y cierro la vuelta. Entonces, ya quedó. De la vuelta 20, 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Ahí va. En la vuelta 26 y 27 vamos a tejer punto por punto. Pero si ven, ya cambié el color a color crudo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto, vuelta 26 y 27. En la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. En la vuelta 32 vamos a unir los brazos.
Subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos y vean. Lo parto a la mitad. Y hago esto. 1, 2, 3. Clavo en el brazo y lo paso hasta el fondo. Y 4. Por 4 puntos bajos voy a unir el brazo. Y luego voy a tejer 8 puntos bajos, perdónenme. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agarro el otro brazo, lo parto a la mitad y empecemos. Va 1, 2, 3 y 4. Y hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. En la vuelta 33 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 34 voy a hacer 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución. Luego un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, un punto bajo, una disminución, 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Cambiamos el color y regreso. Ok, en la vuelta 35 vamos a tejer 5 puntos bajos, 2, ay, espérenme. Es que siempre jalo el relleno y eso se ve feo. Ahí está. 2, 3, 4, 5 y una disminución. Ok, y luego tejo 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 5 y 6. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 36 voy a tejer punto por punto, 12 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 37 voy a tejer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Un aumento en cada punto. En la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso.
En la vuelta 38, no, 39. Vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. 5 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Entonces, 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. No hay pierde. Lo tejo y regreso. Sale aquí. De la vuelta 46 a la 47 van los ojos. Ahí sí pongan los ojos en el lugar que ustedes quieran. Pero yo más o menos lo pongo en ese lugar para que les lata. ¿Ok? Entonces, sigo tejiendo y regreso. De la 41 a la 51. En la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 6 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 54 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. ¿Ok? 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3, 4 y la disminución. Ok, aquí ya introduje el sostén del palito. Ustedes pueden usar también barra de silicón. Yo la verdad no tengo, pero yo sigo usando mis palitos. Vayan rellenando de tal manera que quede bien apretadita la cabeza. Y ok, ahorita sigo rellenando. Y en la vuelta, a ver, ahí está. En la vuelta 55 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 56 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Sale 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 57 vamos a tejer un punto bajo, una disminución. Ok, 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la última vuelta, en la vuelta 58, vamos a tejer pura disminución. Son 6 disminuciones y lo vamos a rematar. Dejamos estambre para coser.
el centro de la cabeza y regreso, ¿ok? 6 disminuciones y regreso. Ok, vean, ya terminé el muñequito. Entonces, ahora vamos a hacer la botita. La botita la vamos a hacer en un tono verde. Había una confusión ahí. Ustedes escojan los colores que gusten, porque resulta que estoy checando fotos y en uno sale de un color, en otro sale de otro color. O sea, el mismo actor, o sea, no sé si es por la saga que en cada capítulo era diferente o no sé, pero les indico cómo hacerla si ustedes escogen los colores, ¿ok? Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta, ¿ok? En la segunda vuelta tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 7 a la 8, 7 y 8 punto por punto. Tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer 7 disminuciones. Hoy, espérame. 1. Hoy no quiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y agarro y tejo 16 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y cierro la vuelta. ¿Ok? Y en la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 12. Ok. En la vuelta 13 voy a hacer puro aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena, no. Voy a tomar el punto completo. Entonces, voy a hacer puro aumento. En cada punto voy a hacer un aumento, ¿ok? Lo tejo, remato y regreso, ¿ok? Entonces, ahora sí ya terminamos la botita y regreso. Ahí está. Ok, vean, ya terminé las botitas. Así se ve. Entonces, ahora vamos a hacer el chaleco.
¿Por qué estoy dejando el cabello hasta el último? Porque le estoy sacando, pero no, o sea, sí sé más o menos cómo atacar el problema, porque son puras rastas. Entonces necesito tejer tirita por tirita, pero yo creo que voy a hacer tiras así de cadenas con puntos bajos y a ver cómo me queda, ¿ok? Pero ahorita vamos a hacer el saco y el saco lo voy a hacer en este tono, en el color azul. Bueno, es como azul turquesa, como algo raro. Y entonces, ok, vamos a hacer el chaleco y el chaleco voy a utilizar este tono. Dirán, ¿qué pasó? Es que no me salió a la primera. Entonces tengo que volver a empezar. Ok, vamos a montar 24 cadenas más una. En la primera vuelta voy a tejer a partir de la segunda cadena 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso punto por punto. Entonces son 24 cadenas más una y a partir de la segunda tejemos punto por punto. Suele pasar esto, ¿eh? Y más a mí. Entonces, por eso les digo que paciencia con los patrones porque no salen a la primera. Y luego tengo que estar como inspirada y no, o sea, es un embrollo, pero vamos a intentarlo por segunda vez. Ok, en la vuelta 2 voy a tejer punto por punto otra vez. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? Subo con una cadena y giro el tejido. Ok, en la vuelta 3 vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. 3, 4 y 5. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavamos. Y tejemos 8 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y comenzamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, las 5 cadenas y luego tejo 4 puntos bajos. Ok, 3 y 4. Y ya quedó. Van a decir, oye, ¿qué te habías equivocado? Sí, me había equivocado. Es que conté mal las 24 cadenas, pero es que ya estoy cansada. Pero a ver, sigamos. En la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. Ok, son 4 puntos bajos. Y luego en las cadenas voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y luego 5 puntos bajos en las 5 cadenas. Espérame. Es que aquí no me puedo brincar porque si no va 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. ¿Ok? Luego giro el tejido y lo subo. Y voy en la vuelta 5 a tejer 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso hasta donde alcance, no se preocupen. Lo tejo y regreso. Ok, giro el tejido y subo con una cadena. En la vuelta 3 voy a hacer 3 puntos bajos,
un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso, ¿ok? 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta, a ver, 2, 4, 6, 7. De la 7 a la 14 vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Espero que sea hasta la 14. Si es más o menos, yo lo pongo aquí en el video, no se preocupen. Pero ahorita tejo de la 7 a la 14, punto por punto, y no hay pierde, ¿ok? Ok, vean, agregué 2 vueltas más, porque no, quedaba muy cortito. Entonces, hacen 2 vueltas más, entonces va a ser hasta la vuelta 16, ay, en la vuelta 16, y ya remato. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer, espérenme, la aguja, ¿dónde quedó la aguja? Ah, aquí. Voy a hacer ahora, el cinturón blanco. Bueno, es que es como una banda, ¿ok? Entonces, poco a poco ya está agarrando forma el muñeco. Entonces, vamos a hacer en color crudo la banda que lleva en la cintura. Ahí está. Ahí. Y va aquí. Miren, ya va agarrando forma. Entonces, aquí vamos a hacer la banda esta. Voy a hacer como 50 cadenas. Son 50 cadenas. Las tejo y regreso. 50 más una. Ok, ya tengo las 50 cadenas más una. Entonces, a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. Son 50 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ahí. Ok, en la segunda vuelta voy a hacer esto. Voy a tejer punto por punto, subo una cadena, giro el tejido, pero tomando la parte de adelante de la cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena, para que aquí quede una línea. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya la terminé y entonces vamos a rematar. Lo iba a hacer de 3 hileras, pero ¿saben qué? Se ve muy tosco. Entonces lo voy a hacer de 2 y vamos a hacer esto. Del lado donde está... Ah, espérenme. Antes que me siga en otra cosa, van a hacer otra igual, pero con el color rojo. Pero ahí van a tomar el punto completo. O sea, no importa eso. Pero lo vamos a hacer con 3 vueltas. ¿Ok? Son 50 cadenas, 50 puntos bajos. Bueno, 50 más una, ¿no? Y a partir de la segunda cadena vamos a hacer punto por punto. Y en la segunda y tercera vuelta vamos a hacer punto por punto y no, o sea, tomando el punto completo. ¿Para qué? Para la cabeza. Necesitamos hacer otra tira igual, pero en rojo para la cabeza. Entonces, la voy a hacer y regreso. Ok, vean. Ya la estoy haciendo y creo que le hace falta una vuelta más. Va así. Ok, entonces nos falta una vuelta más. Entonces vamos a hacer 4 vueltas en vez de 3 para que quede en un tamaño razonable. Voy a ver si queda con 4 vueltas. Es que como que la veo que está muy gruesa la bandita esta roja. Y entonces sigo tejiendo. A ver, espérenme. Yo creo que vamos a hacerla con 5 vueltas. Dejen, veo la foto.
Sí, ¿saben que le voy a meter otra vuelta más? Entonces van a ser 5 vueltas y regreso, ¿ok? Ahí está. Ok, vamos a rematar. Y entonces, sí, fueron 5 vueltas y sí queda así. Entonces, ahora, a la tirita que habíamos hecho, voy a coserle una línea roja. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a ensartar un estambre rojo. Que estoy pensando si lo hago o no, porque como va a ir el cinturón en medio, pero pues a ver. En la parte de en medio, abajo donde hicimos la tirita esta de la cadena. Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Voy a ir ensartando, así como en espiral, las cadenitas que dejamos sueltas. Vean. Giro, giro, giro. Y se ve mejor. Ajá, sí me gustó mejor. Y entonces, hacemos esto. La siguiente cadenita y giro. La tomo por la parte de la izquierda. Y así, como si la estuviera ensartando en la cadenita. De hecho, la estoy pasando por la cadena. ¿Ok? Entonces, hago esto. Creo que sí se está viendo, ¿no? A ver, espérenme. Ahí está. Hago esto. Hago esto. Así. ¿Sí? Vean. Entonces, lo hago por toda la tira y rematamos y ya quedó. ¿Ok? Y se ve mejor. Se va a ver mejor así. Vean. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tiras con el café oscuro. Voy a hacer 2 tiras de 50 cadenas más una. Pero la diferencia es que nada más va a ser una vuelta de 50 puntos bajos. Entonces, las tejo las 2 tiras y regreso. Es que lleva muchos adornos, entonces estoy viendo todo eso y ya nada más para llegar a unir. Y vean, entonces, hago las otras 2 tiras de 50 cadenas más una y una vuelta de 50 puntos bajos, comenzando desde la segunda cadena. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, vamos a comenzar a unir. Entonces, voy a utilizar silicón líquido y voy a hacer primero pegar la blanca. Y la voy a dejar de este lado. ¿Ok? Entonces, así. Así. Lo voy pegando. Del lado donde no va lo rojo. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Sale? Ahora, voy a agarrar una tirita café y la voy a poner más o menos encima.
Así, toda aguadita. Ahí, espérenme, que lo desenfoque de la cámara. Y que más o menos vaya encima del blanco. Y le pongo una gotita aquí. Y así. ¿Ok? Va a ir como flojita, no necesariamente va muy justa en donde va el blanco, pero así, para que luzca también el blanco. Ahora, la otra, la voy a cruzar así. Yo sé que se va a ver exagerado, pero es que tiene otra que va cruzando así. Va cruzada. Así. Como carrillera. Y entonces la pego de la punta. Así. Y tratando de que quede del mismo lado, voy a hacer esto. Así. Así va. ¿Ok? Le podemos hacer una puntadita aquí y otra acá abajo. O lo pegamos aquí. Espérenme. Aquí. Le hago una gotita. Y ahí la detengo. ¿Ok? Es que este hombre tiene un buen de cosas encima. Y entonces ya no, dije, ay Dios, creo que es demasiado. Pero vean, sí va quedando. Y estaba así. Es más. Le voy a poner una gotita nada más para que agarre vuelo y se vaya por acá. ¿Sí? La otra, la roja va aquí, miren. Va así. Entonces, ya quedó nuestro muñeco. Pero falta el cabello. Y falta los adornitos que lleva aquí. ¿Ok? Entonces, todavía no pego los ojos ni nada. Y vamos a hacer tiras de color negro para el cabello y salgan las rastas. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar el cabello. Anoche lo estuve pensando mucho, pero dije, no, voy a ver si me sale. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta con un punto deslizado y en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. Ahí está. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer
3 puntos bajos, pero espérame, aquí voy a tomar la parte de atrás de la cadenita, ¿ok? Son 3 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento, 6 veces. Pero aquí sí vamos a tomar el punto completo. Lo hago, nos da un total de 36 puntos. Lo hago y regreso. Ok, ahora vamos a hacer las rastas. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 rastas, 20 cadenas. Vamos a medir hasta dónde llegan. Sí, entonces son 20 cadenas más una. Y empezamos desde la segunda cadena a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos. Los tejo y ahorita regreso. ¿Ok? Punto por cadena. Ok. En el siguiente, ahí mismo, en el siguiente hoyito, vamos a hacer un punto bajo. Luego otra vez tejemos los 20 cadenas y hacemos el mismo procedimiento. Y en el segundo hoyito hacemos un punto bajo y otra vez. Lo voy a tejer. A ver. Son 36 puntos. Entonces, voy a dejar hasta aquí. Espérame. Hasta aquí. Ahorita les digo cuántas vamos a dejar. ¿Cuántas vamos a tejer? Porque ahí está. Dejamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a tejer 26 rastas, ¿ok? Solamente. Entonces, vamos a tejer 26 tiritas así y regreso, como se los enseñé. De 20 cadenas más una. Ok, miren, ya quedó el cabellito. Le habíamos puesto esta tirita porque dije, pues se va a ver muy escueto el cabellito, pero no, quedó muy bien. Entonces no lo voy a necesitar. Pero si quieren ustedes pueden montar sobre la cadenita que dejamos saliente y hacer otra vuelta de cabellito. Ahí sí es al gusto. Entonces, yo voy a pegar el cabellito con silicón frío. La parte del medio. Ahí está. Esto lo introduzco. Y vamos a tratar de que quede en el centro de la cabecita. Y que la parte que no tejimos quede enfrente de la cabeza. Para que quede descubierto. Espérenme, dejen peino. Y voy a hacer esto. La parte roja la voy a poner cubriendo así sesgadita. Entonces, también la voy a pegar. Ahorita no la pego porque necesito acomodarla, pero péguenla con mucho cuidado y que quede alrededor del cabellito. Y regreso. ¿Ok? Y vamos a hacer unas tiritas de piedritas. Ok, vamos a hacer esto. Ya pegué la cintita y esto va hacia, a ver, déjenme ver la foto.
Según yo tiene 2 tiras de cuentas. Espérenme, ahí está. Va de este lado. Y lo voy a coser por aquí. Aquí. ¿Ok? Las cuentitas pueden ponerle la que ustedes gusten. Yo la verdad coincidió con las que él tiene, que yo tuviera en existencia en mis chacharillas. Chácharas se dice como cositas en México, ¿eh? O sea, y vean. Ay, espérenme. A ver, lo saco por otro lado. Y lleva una pequeña aquí. Entonces, ahí voy a meter... Espérenme que no sean tan grandes. Ah, sí, sí tengo. A ver si pasa el hilo. Ahí está. Ahí es lo bueno de que tengo varias cositas que compro cuando voy pasando por algún lado y digo, bueno, esta algún día las voy a ocupar. Y sí, vean, las voy ocupando. Y estas sí me ayudan muchísimo a ir viendo cómo quedan estas, miren. Esta no pasa. Ahí está. Y tengo esta. Así. Esperen. Y vean. Aquí deja caer una. Entonces lo voy a coser ahí. ¿Ok? Así. Y lo remato. Ahí está. Y lo mando para otro lado. Ok. Ahora. Vamos a poner los ojos. Ah, espérense. Bueno, sí, ponemos los ojos. Y saben que nos falta hacer la barba. Entonces, vamos a poner los ojos aquí. Porque casi no se le ven las cejas, de hecho. Ahí. Yo los pego con silicón. Ustedes los pueden coser. A mi esposo le está gustando mucho que quiere quedárselo. A ver. Ahí está. Lo sostengo 10 segundos y vamos a ver. Nos falta la barba, la barbita y el bigote, porque lleva la barbita así como trencitas. Entonces, vamos a hacer esto. Así. Y vean, ya va quedando. Entonces, lleva algo como una maderita aquí, pero no tengo. Creo que no tengo, oigan. Eso sí, ahí sí les voy a fallar. Es como de este estilo. Pero no tengo. La otra es que
le haga una. Pero ahorita veo eso. Es que no se me ocurre cómo hacerla. Ok, voy a también hacer la nariz de una vez. La nariz la vamos a hacer con estambre de la abuelita. Ok. Ensartamos. Bueno, sí lo hago con este. En color crema. Es que este es otro tono y eso me ayuda a que se vea diferente. Y ahorita hacemos el bigote y lo voy a hacer de dos. A ver. Sí. Sí queda. Entonces, el bigote y la barba va a ser muy sencillas de hacer. Y miren, vamos a rodear las dos hileras que hice de... Espérame, que me atore aquí. Ahí está. Hasta tenerlo lleno. Así. Ay, espérenme. Ahí está. Ahí. Y rematamos. Ok. Y lo mando para otro lado. Ahí está. Si quieren pueden hacer la nariz más grande, ¿eh? No hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el estambre negro, dejen que se peguen bien, voy a tejer 10 cadenas. No, espérenme. 3, 4, 5, 6, 7 más una. 7 cadenas más una. En la segunda cadena voy a tejer 3, bueno, 1, 2, 3 puntos bajos, un aumento y luego 3 puntos bajos. Perdonen el ruido, es que es mi esposo que está en el techo, está reparando algo y está haciendo mucho ruido. ¿Ok? Entonces, así. Cortamos, remato y hago esto. Hago un nudito. Si quieren, escóndanlo, pero yo hago el nudito. A mí no me afecta mucho esto. ¿Ok? Ahora, vamos a pegarlo aquí debajo. Ay, se está viendo chistoso. ¿Ok? Ok. Aquí va. Vean. Ok, luego la barba. Vamos a hacer esto. Voy a cortar ¿qué serán? Unas 12 tiritas. Oh, espérenme. 3. Si hago 3, que sea para una. Hacemos 6 tiritas. Espérenme. 4. 5. Eso es tanto. Déjenlas corto y regreso.
Ok, ahora agarramos 3 tiritas y vamos a hacer esto. Aquí voy a cortar, voy a jalar y voy a atorar las barbas. Vean, va una, tomo a la mitad las otras 3 tiritas y al lado hago esto. ¿Ok? Y vean, voy a tejer una trenza aquí. Separo 2 tiritas para hacer la trenza. ¿Ok? Hasta aquí lo voy a dejar. Y voy a usar un tono como fuerte. Yo creo que este amarillo, para que se vea bonito. Ay, perdónenme, que ahora hasta mi perra se lució. Óiganla. Ay. Y se pone histérica. Ahí está. Hago otro nudito. Ahí. Y hacemos lo mismo en la otra barbita. Y corto. El nudito amarillo lo voy a hacer más pequeño. Y lo voy a esconder. ¿Ok? Entonces, vean. Lo dejo escondidito. Ay. Y hago así la otra barba. Ok. Con este tipo de brocha yo estoy poniéndole la sombra de los ojos, pero es que es color negra. Yo no tengo color negro, pero estoy usando este tipo de azul o no sé qué sea. Y lo mezclo con otro oscuro para que den como negro. ¿Ok? Ok, vean, ya quedó. Espero que les guste, que compartan y se suscriban a mi canal. Espero que les haya gustado este tutorial. Me tardé un poquito más porque las botas sí se le quitan. Y vean, este es el resultado. El muñeco mide más o menos 25 centímetros de alto. Y espero que les guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.